Sin importar tu conocimiento del salvaje oeste o las experiencias viajando por la frontera occidental, explorando pueblos fantasma y asentamientos abandonados, una cosa es segura. Cuando alguien menciona la palabra salón, puedes cerrar tus ojos e imaginar exactamente a qué se refieren. Los salones juegan un papel muy importante en nuestra comprensión de la vida en el viejo oeste, ya que realmente fueron el cruce de tantas figuras famosas, estilos de vida, legados y eventos emocionantes de la época. Aunque las ideas e imágenes de los salones han sido reforzadas por las nociones románticas de la era del salvaje oeste y las películas de Hollywood que exageran su grandeza, históricamente son malentendidos, admitidamente como gran parte de la tradición que asociamos con la frontera. Los salones no siempre eran los nidos de maldad como se les describe. Aunque ciertamente había peleas de borrachos y escándalos que sacudían la ciudad ocurriendo dentro de las paredes de las cantinas del oeste, los derramamientos de sangre eran pocos y distantes entre sí. Se presentaban como interrupciones ocasionales, en lugar de la rutina nocturna, yendo en contra de la interpretación moderna de los centros comunitarios, estructuras de comercio y ejes sociales que realmente representaban. Para obtener una mejor comprensión de los salones y las personas que encontrarías tomando un whisky o jugando una partida de faro después de que se pusiera el sol, aquí te contamos cómo era visitar un salón en el viejo oeste y las historias que podrías compartir al día siguiente y en adelante. Lo primero que hay que saber sobre los verdaderos salones del salvaje oeste es que rara vez reflejaban la iconografía de los salones que ves en las películas modernas y en las recreaciones de la época, especialmente en los primeros días de la expansión hacia el oeste. En realidad, había dos versiones de la experiencia en un salón. Las primeras 2 décadas en la frontera y las últimas décadas en la frontera proporcionaron oportunidades separadas, ambas merecen una exploración específica. En los primeros días de los salones no encontrarías las fachadas de frente falso y los letreros ornamentados y la decoración personalizada, ni una pasarela envolvente que se extiende hacia las calles guiando a los clientes a través de las puertas frontales oscilantes, ni una barra nueva y brillante con asientos de cuero y el mejor licor de alta gama que tu corazón deseaba. No, las primeras interpretaciones de lo que más tarde se llamaría salones eran en su mayoría áreas de un campamento minero o un asentamiento de huesos desnudos, con 4 postes de madera formando un cuadrado, cubiertos por una lona áspera o un toldo casero como techo. Los primeros salones también eran tiendas de campaña montadas apresuradamente en estructuras inestables de 3 paredes llamadas lean-to. Los lean-to generalmente implicaban vigas apoyadas contra otro edificio o poste, así como un techo de una sola pendiente, como lo que ves en un cobertizo. En el centro del cuarto podría haber una estufa de leña. Estos no se usaban para cocinar, sino para mantener calientes a los visitantes durante las frías noches de invierno en la frontera. Alrededor de la estufa había algunas mesas sin terminar, o a veces solo una lámina plana de madera, sujeta en la parte superior de un tocón o pedestal medio lijado. En términos de los personajes que llenaban estos salones destartalados de los primeros días del viejo oeste, te costaría encontrar a una banda de forajidos jugando al póker o a policías borrachos celebrando su trabajo del día de atrapar a los malos. Los salones eran un punto de encuentro social en el centro de una ciudad en crecimiento, donde reinaba la cooperación y la compasión entre los clientes. También servían como lugares simplemente para que la gente trabajadora se detuviera y se relajara, ya que muchos de los jóvenes empleados en el campamento minero o en el puesto de comercio no tenían una familia a la que regresar por la noche. Cuando entrabas a uno de estos salones de carpa, si había una habitación para entrar en primer lugar, encontrarías a algunas personas sentadas en las mesas improvisadas dispersas por todo el espacio, con alguien proporcionando alcohol casero detrás de un mostrador básico o carrito de servicio. Probablemente saludarías a cualquiera que estuviera compartiendo el espacio en ese instante. Los habituales incluían vaqueros y rancheros buscando hacer tratos con otros ganaderos, viajeros buscando compañía o una conversación básica, y soldados y o trabajadores buscando relajarse y escapar del aburrimiento lejos del lugar de trabajo. Tras algunos saludos, irías al puesto de bebidas, donde alguien preparaba su especialidad de la casa. Estas bebidas variaban desde Tanglefoot y jugo de tarántula hasta Red Eye y barniz de ataúd.
Los nombres de las bebidas sonaban poco atractivos porque lo eran. Los apodos coincidían con la composición de cada bebida, generalmente elaborada con ingredientes baratos e incomestibles para compensar la falta de alcohol de calidad. Durante muchos de los primeros días de salón, las bebidas se compondrían de alcohol crudo como base, combinado con tabaco de mascar, amoníaco, pólvora, trementina y azúcar quemada. El alcohol era potente y los sabores eran peligrosamente fuertes, pero el consumo se realizaba sin pensarlo dos veces. Una de las bebidas más populares que se encontraban en estos salones improvisados se llamaba aguardiente, un nombre que se introdujo en la conciencia pública como resultado de los comerciantes nativos americanos. El agua no era una mezcla degradante de ingredientes no comestibles. Era simplemente alcohol, similar en su mayoría al whisky que se disfruta actualmente. Sin embargo, el nombre se originó durante las primeras conversaciones comerciales entre colonos y tribus indígenas, cuando los comerciantes intentaban convencer a los nativos americanos de que su licor tenía el contenido de alcohol más alto. Para demostrar lo que los Flair necesitaban para vender su cerveza casera, los colonos vertían el whisky crudo sobre una fogata u otra llama abierta. El alcohol entonces haría que el fuego creciera más grande y brillante, una señal segura de las potentes bebidas de los pioneros, y el aguardiente siempre fue parte de la antigua leyenda de los salones. Sin importar si preferías whisky, centeno o un cóctel, revuelve estómagos, casi siempre se garantizaba que se serviría a temperatura ambiente, sino caliente. En promedio, las bebidas rondarían entre 55 a 65 grados tras servirse. Las bebidas heladas eran cosa del futuro, ya que la refrigeración no estaba fácilmente disponible en la mayoría de las regiones fronterizas para viajes, campamentos mineros y asentamientos recién establecidos. De hecho, no sería hasta los 1880 que la refrigeración artificial impactó a los cerveceros en general, cuando Adolphus Busch inició la práctica con el lanzamiento nacional de Budweiser. Luego de recibir tu bebida, era momento de pagar. El precio de una bebida en un salón, sin importar la duración de la estancia, siempre variaba entre asentamientos. Los salones más pequeños de la variedad de tienda y lean-to siempre ofrecían cerveza y whisky baratos, ya que sabían que su clientela vendría de lugares que también eran rudos en los bordes. Los vaqueros, mineros y viajeros no tenían ingresos flexibles ni mucho efectivo para empezar, por lo que se esperaba que pagaran unos centavos por un shot o una pinta de cerveza. Los precios subirían cuanto más se alejara uno del camino trillado. Si te aventuraras hasta el territorio del Yukón, por ejemplo, probablemente gastarías 50 centavos por un solo trago de whisky, probablemente de los tipos más baratos. En marcado contraste, solo necesitabas 25 centavos para comprar la misma bebida en los asentamientos más poblados de los territorios occidentales, como en Colorado y Kansas. Al mismo precio se podrían pedir un par de cervezas tibias. Estos son los precios que probablemente pagaron los clientes en el primer salón en la historia registrada, llamado Brown's Hole. Se ubicaba justo en el borde de la actual frontera de Wyoming, Colorado y Utah, y servía alcohol crudo a los tramperos y comerciantes de pieles en 1822. Así que después de que has entrado en la tienda mal montada, comprado un trago de barniz para ataúdes por 25 centavos, saludado a los exploradores de la caravana, comerciado pieles con los vaqueros y comprado al pobre minero de 19 años una bebida propia, has cumplido la mayoría de las experiencias de los primeros salones en una sola noche. Quizás te preguntes dónde se realizan los juegos de cartas y dónde están las anfitrionas que entretienen a los invitados. ¿Dónde están los cócteles bien preparados que mantienen a la gente relajada y animada? No temas, esos días se acercan. A medida que más y más personas se trasladaban al oeste del río Mississippi y más industrias florecían en los territorios, los salones evolucionaron hacia lo que hoy imaginamos que son, aunque aún lejos de la típica fantasía de Hollywood. Después de los primeros años de montar tiendas y vender alcohol crudo, los empresarios y futuros dueños de salones querían subir la apuesta y ofrecer a la gente, tanto cercana como lejana, una experiencia mucho más emocionante. Sabían que su única entrada a la fortuna dependería del trabajo que pusieran en su establecimiento.
Así, con la expansión de las ciudades en auge y los asentamientos convirtiéndose en urbes, se cimentaron las bases. Con el paso del tiempo, se asignaron recursos adicionales para dar forma a los salones en todo el oeste. A medida que la industria ferroviaria seguía desarrollándose en los territorios del oeste, los salones se volvieron establecimientos permanentes en las ciudades con líneas férreas. Esto contrastaba con la tendencia de los salones de abrir y cerrar en pocos años, ya que la mayoría de los campamentos mineros luchaban por permanecer poblados por más de un par de años. Los trenes trajeron trabajadores, familias y demasiados viajeros. Todos necesitaban las mismas cosas: comida, refugio y un lugar para relajarse y hacer negocios para que la vida en el oeste no se estancara y los sueños asociados con el destino manifiesto pudieran realizarse. Un salón proporcionaba estas tres necesidades, y aunque no era de manera permanente, se necesitaban más salones cuanto más gente llegaba al pueblo. Con más salones llegó más diversidad de entretenimiento proporcionado, bebidas servidas y opciones de juego permitidas. Una de las mayores colecciones de salones se encontraba en Denver, Colorado, donde 478 salones oficiales abrieron sus puertas para hacer negocios en 1900. Esto contrastaba con 3 décadas atrás, cuando Denver solo tenía cerca de 30 salones. Los salones eran vitales para la época, ya que su prevalencia significaba crecimiento y satisfacción entre sus clientes. Cuando los pueblos crecieron lo suficiente para construir salones sólidos, casi siempre los planificaban en el centro de su nuevo asentamiento. No solo fue una astuta jugada de negocios por parte de los propietarios, sino que también fue una forma de fomentar la comunidad en lugares completamente nuevos que carecían de una. Estos pueblos rara vez tenían iglesias u otros edificios comunitarios, y los operadores de salones permitieron que su edificio llenara ese vacío. Como tal, muchos salones cerraban por negocios regulares los domingos por la mañana, por respeto al clero visitante que celebraba sus sermones y servicios en el salón. Si aún no se había construido un centro gubernamental, estos pueblos en auge también celebrarían elecciones y reuniones del consejo en el área de asientos de los salones. Esto incluía ferias de empleo, donde los desempleados podían cambiar su suerte. Algunos asentamientos tenían camas y un puesto de comercio en sus salones, dando a los puntos de interés su notoriedad de maestros de todos los oficios. Para llevar el crecimiento de los salones un paso más allá, algunos asentamientos verían surgir varios salones, pero todos varían según el tipo de clientela. Aunque la mayoría de los salones acogían a diversos grupos de clientes de varios contextos económicos, aún existía la división social y racial. Esto no necesariamente significaba que ciertos salones eran acogedores para todos, ya que algunos estados a lo largo de la frontera sur, que tenían lealtades mixtas durante la Guerra Civil, abrirían salones segregados. Estos eran más comunes en Texas, pero mientras más al oeste ibas, menos prejuicios se veían en tales negocios. Entonces, después de que el crecimiento en la ciudad en auge permitiera más salones y ubicaras tu opción favorita entre los negocios en el centro de la ciudad, entrarías y descubrirías que había más para ver que esos viejos establecimientos de antaño. Habían quedado atrás los días de hierba pisoteada y tierra presionada bajo tus pies, y habían llegado los días de tablones de madera e intentos de decoración. La decoración variaba según la ubicación. Los salones en las grandes llanuras colgaban equipo de vaquero y sillas de montar, mientras que en las montañas rocosas exhibían cuernos de venado y pieles de oso. Los salones en pueblos pequeños o asentamientos pobres seguían siendo minimalistas, con quizás una barra y algunos bancos para sentarse. Sin embargo, los salones de las grandes ciudades, especialmente en la costa del Pacífico, se construirían con grandes espejos y candelabros brillantes. Sin embargo, estos eran mucho más raros. Después de admirar la decoración y encontrar tu camino hasta la barra, buscarías al cantinero, quien también era muy probablemente el dueño y operador. Los cantineros jugaron roles enormes en el desarrollo de los salones del salvaje oeste. Entre servir bebidas, también desempeñaban el papel de guardia de seguridad, a veces armados con un rifle o una escopeta de doble cañón detrás del mostrador. Los cantineros también eran los coordinadores de entretenimiento de su establecimiento, dirigiendo las grandes empresas de juegos y coreografías interpretadas por empleados.
Los cantineros también tuvieron que ser sus propios cocineros y limpiadores si no conseguían ayuda a tiempo parcial en la ciudad. Los cantineros tomaban sus trabajos muy en serio, a veces teniendo que viajar por todo el país para ofrecer sus servicios en lugares que carecían de un mixólogo adecuado. Otro nombre para los cantineros era profesor, dado a los famosos vaqueros que se embarcaron como maestros de salón en algún momento de sus carreras. Para 1900 había 50.000 cantineros o dueños de salones en los Estados Unidos, lo que provocó una fuerte competencia entre los mixólogos, quienes estaban todos escalando hacia la perfección de la vida en el salón. Esto también mejoró significativamente la calidad de las bebidas, ya que los clientes ya no tuvieron que tolerar pólvora y alcohol crudo. En cambio, disfrutando de licores finos, cócteles adecuados y el favorito de todos, cerveza fría y pasteurizada. Después de recibir tu bebida favorita del profesor, podrías sentir la tentación de tomar el taburete de bar y sentarte en la barra. El problema era que los taburetes de bar no existían en los salones clásicos. En lugar de sillas, los salones venían con una larga barra de metal sujeta a unos centímetros por encima del suelo al pie de la barra del mostrador. Esto permitía a los visitantes apoyar un pie en la barra e inclinarse hacia adelante relajadamente. Si alguien quería sentarse, debía hallar un sitio libre en una mesa. Después de terminar tu bebida, podrías usar el trapo rugoso o la toalla suelta debajo de la barra para limpiar el licor o la espuma de cerveza de tu bigote espeso. En el viejo oeste no había servilletas, y aunque las toallas propagaban bacterias y enfermedades, la mayoría de los salones no suelen estar impecables de todos modos. Si tu vaso estaba vacío y tu cuenta estaba cerrada, la siguiente actividad en la lista en el salón era buscar opciones de entretenimiento. Algunos negocios incluían un teatro nocturno o baile. Si una compañía de teatro estaba en la ciudad, todos vendrían al salón para verlos en acción, pero la mayoría del entretenimiento estaba a cargo de la mujer que trabajaba allí. Las mujeres vendían una de dos cosas: alcohol o acción. Muchas de las bailarinas y camareras afortunadas de tener empleo también trabajaban como trabajadoras sexuales. Podías dar propina a las bailarinas por un espectáculo que te gustara, o pagar más por un espectáculo privado si lo deseabas. Si no estabas interesado en las mujeres del salón, había 5 veces más hombres atrapados en acuerdos comerciales, discusiones políticas y, lo mejor de todo, innumerables juegos de cartas y apuestas. El juego más popular sin duda era el faro. Faro era un juego de apuestas que utilizaba una baraja de cartas en el que se colocaban 13 cartas del mismo palo en posición vertical sobre la mesa. En cada ronda, los hombres apostaban en una sola denominación y el croupier, llamado el banquero, volteaba 2 cartas. La primera carta era la del banquero y todas las apuestas en esa denominación eran perdedoras. La segunda carta era la del jugador y todas las apuestas hechas en esa denominación eran ganadoras. Los jugadores organizaban sus apuestas cada ronda y atraían multitudes por sus reglas sencillas e ilimitado número de participantes. Otros juegos de azar famosos de la época eran el póker, como el sorteo de 5 cartas, el dinero de 3 cartas y finalmente las mesas de ruleta. Estos se hallaban solo en los salones más elegantes, pues los hombres podían apostar toda una noche con apenas unas cartas y algo de efectivo. Si tenías la suerte de salir con más de lo que entraste, tu última acción de la noche sería intentar salir del salón sin irritar a los reformadores sociales que protestaban afuera. A medida que las ligas de reforma y los fanáticos cristianos se volvieron elementos fijos de los movimientos sociales en el oeste en expansión, los salones se tornaron en grandes objetivos. Esto era especialmente cierto para los salones conocidos por albergar peleas violentas y borracheras entre hombres competitivos y enojados, donde los vicios eran ridiculizados hasta la muerte. En el siglo XIX, el movimiento de la templanza ganó impulso con crecientes preocupaciones sobre el impacto de los salones en la sociedad. El juego, la prostitución y el alcohol se temían más en el final del siglo XIX y principios del siglo XX que quizás en cualquier otro período de la historia estadounidense. De aquí surgieron grupos como la Liga Anti-Saloon, donde los partidarios gritarían fuera de los salones, advirtiendo a los transeúntes de sus peligros ilícitos. Otros salones serían destruidos por mujeres armadas con hachas, que intentaban imponer la prohibición antes de que el alcohol se convirtiera en una cuestión federal.
Sin embargo, probablemente los reformadores sociales fuera del salón tenían un ladrido peor que su mordida, por lo que probablemente te tambalearías hasta tus habitaciones o habitación de hotel o acamparías fuera de la ciudad en un estupor ebrio, esperando olvidar las pérdidas financieras de la noche al amanecer en tu camino a la siguiente ciudad. En resumen, los salones son piezas vitales en la historia estadounidense y la leyenda de la frontera occidental. Aunque pueden ser mal caracterizados y mal representados como resultado de la hipérbole de Hollywood, el salvaje oeste en sí mismo es realmente solo una gran exageración. Entonces, ¿por qué no hacer los centros de entretenimiento de la época igual? Si algo es una buena historia que contar, que era la idea detrás del salón en primer lugar, creando un lugar para sentarse con extraños y compartir una historia, alta o de otro tipo.